Saludos con todos y con todas. Mi nombre es Esteban Daza. Nada, aprovechar para felicitar al colectivo agroecológico por su encuentro nacional número 14 y esperamos que lleguen a buenos acuerdos hacia adelante, ¿no? Me han pedido que en 15 minutos pueda explicar una de las investigaciones que estuvo a cargo del Instituto de Estudios Ecuatorianos y del Observatorio del Cambio Rural. Entonces, lo que les voy a explicar es la investigación que se hizo las preguntas sobre cuáles son las características actuales de el movimiento agroecológico en el Ecuador, ¿no? Siempre pensando en la dinámica del colectivo. Es decir, hacemos una lectura de la agroecología, pero a partir de las prácticas del colectivo agroecológico, ¿no? En esta investigación, bueno, participé yo, Esteban Daza, y mi compañero David Singaña. Estudiamos fundamentalmente tres ejes para caracterizar, digamos, la agroecología. No es una lectura acabada, digamos, sino que es una lectura además muy sesgada, sobre todo partiendo de lo que es el colectivo agroecológico, ¿no? Que es un actor importante de la agroecología en el país. Entonces, desde ahí partimos un poco para entender por dónde va la agroecología en el Ecuador, ¿no? Nos hicimos tres preguntas que guían el informe general. Es quiénes producen alimentos agroecológicos, dónde aparecen las iniciativas agroecológicas y qué debates se dan alrededor del colectivo agroecológico, ¿no? Esas tres preguntas nos muestran, por ejemplo, las características de los productores agroecológicos de la sierra y de la costa. Nos muestran además dónde están apareciendo las iniciativas agroecológicas, en qué contextos problemáticos y finalmente cuáles son los debates al interior del colectivo que nos muestran también qué está pasando con la agroecología en el Ecuador, ¿no? Metodológicamente hicimos investigación, acción participativa. Lo hicimos con organizaciones de la sierra y con organizaciones de la costa que participan de los espacios del colectivo agroecológico y de otros espacios donde se debate la agroecología territorialmente y nacionalmente, ¿no? Hicimos encuestas, hicimos grupos focales y sistematización de alguna literatura y entrevistas sobre a los sectores importantes de los debates, ¿no? Sobre todo del colectivo. Entonces vamos pronto. El primer resultado es a la pregunta ¿quiénes producen alimentos agroecológicos? Y lo que nosotros hemos visto en la costa y en la sierra, no tenemos datos de la Amazonía porque no contamos con los actores de la Amazonía para poder hacer este levantamiento de información, entonces solo van a escuchar datos de sierra y costa, ¿no? ¿Quiénes producen los alimentos en la costa? Nosotros ahí nos encontramos con dos tipos de productores muy similares, pero con ciertas diferencias a la vez. Similares en el sentido del acceso a la tierra, son pequeños productores que tienen 4,5 o 4,7 hectáreas de tierra y solo tienen un terreno, ¿no? Unos productores, por ejemplo, unas fincas generan hasta 5 unidades de trabajo, tres familiares y dos contratadas, y la otra tipología, solo tres unidades de trabajo, ¿no? Dos familiares y una contratada. En el caso de la administración y el uso del suelo, lo que vemos entre los dos tipos de productores en la costa es que la mayor cantidad de la superficie se va al destino de la venta, es decir, producen alimentos para la venta y la otra mitad o el otro porcentaje hacia hacia la producción, pro- hacia la alimentación propia, perdón. Se entiende, ¿no? Entonces, la productora destina el 52% de su tierra para producir para la venta y el 48% para la producción de alimentos propios, ¿no? Y asimismo en el otro productor. En el caso del riego, em, también encontramos que son unidades de producción con poco acceso al riego, ¿no? El productor A tiene apenas el 33% de acceso al riego y el productor B apenas un 15%.
En el caso de género y etnia nos parece, o autoidentificación nos parece interesante, y es que la toma de decisiones tanto en el productor A como en el productor B es preponderantemente familiar, colectiva familiar, ¿no? Pero cuando haces ya un poco más la distribución, es el hombre quien tiene mayor, dentro de la familia, digamos, luego son los hombres que tienen mayor capacidad de decisión, ¿no? En el caso, pero esto se refleja también en la administración de las fincas, ¿no? En la finca, bueno, digamos, en el tipo uno, ¿no? La administración de la finca la tienen las mujeres, 62%. Y en el caso del tipo 2 son los hombres los que administran mayormente esas fincas, ¿no? Con 62%. En el caso de la autoidentificación, preponderantemente se identifican como montubios y montubias, y muy abajo, muy abajo el tema mestizo, ¿no? Eso en la costa. En el caso de la sierra, igual tenemos dos tipos de productores, similares igual en algunas cosas y distintos en otras. Por ejemplo, eh, hay un productor o hay un tipo de productor que tiene aproximadamente 1,98 hectáreas y tiene dos terrenos, mientras en la otra tipología hay productores que tienen menos de una hectárea y tienen dos terrenos, ¿no? Ahora bien, cada uno genera un cierto número de unidades de trabajo. El tipo uno, por ejemplo, la tipología uno genera 4,6 unidades de trabajo, es decir, cuatro unidades cuatro empleos, digamos, ¿no? Dos familiares y dos contratados aproximadamente. Y el tipo 2 o la tipología 2 genera 3,9, es casi cuatro, ¿no? Casi igual, cuatro empleos, pero bueno, igual, dos familiares y uno o dos no familiares contratados. En el caso del uso del suelo es distinto a la costa. Preponderantemente el mayor uso del suelo es para la producción de alimentos propio, y el destino siguiente es para la venta de productos hacia afuera, digamos, hacia el mercado. En el caso del riego, si bien es cierto, tienen poco acceso al riego, tienen más riego que en la costa, ¿no? Pero sigue siendo menor, ¿no? En el caso de la toma de decisiones sobre qué producen, cómo producen, igualmente es la familia la que preponderantemente tiene la decisión colectiva. Pero en la tipología uno, por ejemplo, son los hombres que después de la familia los que deciden más, y en la tipología 2 son las mujeres eh, las que deciden, ¿no? Las que toman la decisión sobre la producción. Esto se ve mejor que en la costa, digamos, se ve, me refiero a, tiene mayor sintonía, ¿no? Lo que pasa en las administraciones de las fincas. Entonces, el tipo A, obviamente, está administrado por mujeres, que son las que toman la mayor parte de decisiones, y el tipo B y el tipo uno, perdón, eh, está administrado por hombres, ¿no? Que son los que toman la mayor parte de decisiones. Y en el caso de la autoidentificación, indudablemente, igualmente en la sierra, la mayor preponderancia la tiene la autoidentificación como indígenas, y en menos proporción eh, los mestizos, ¿no? Digamos, a cada uno de estos datos les podemos sacar más del jugo, digamos, podemos hacer muchas interpretaciones como se las hace dentro del informe. Bueno, aquí no se las puede hacer, pero básicamente lo que podemos decir es que en la sierra y en la costa son pequeños productores con acceso limitado a recursos productivos, donde hay obviamente brechas, ¿no? Brechas de género en la toma de decisiones y en la administración de la finca, pero hay una inclinación muy interesante, digamos, al autorreconocimiento con pueblos y nacionalidades, y eso es un factor también interesante, digamos, para pensar el colectivo agroecológico en sus diálogos con el movimiento indígena, con los movimientos montubios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es una un breve panorama. Luego nos interesaba, hicimos una pregunta, ¿no? Que nos parece que es central, que tiene que ver eh, por qué producen alimentos y por qué producen alimentos agroecológicos, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta igualmente, hay dos tipos de productores, ¿no? Tanto en la costa como en la sierra, pero que lo que les motiva en la costa, por ejemplo, a producir alimentos tiene que ver con dos ejes centrales, ¿no? Es decir,
La pregunta es ¿por qué usted produce alimentos, ¿no? Y alimentos agroecológicos. Lo que la gente nos contesta es en la costa por generar ingresos y para la alimentación familiar, ¿no? Y en el caso de la sierra, la gente nos dice produzco alimentos para generar ingresos y para intercambiar productos. Y eso está estrechamente ligado con el proceso de alimentación propio en la sierra, digamos, ¿no? Que no aparece en los datos como un factor em, consolidado, vamos a decir, en la toma de decisiones, porque es algo que se asume como no una toma de decisión estrictamente, sino como algo ya establecido. Pero entre la costa y la sierra lo que podemos decir es que la gente que se junta a la agroecología lo hace por dos cosas, para alimentarse propiamente, ¿no? Y para generar ingresos, ¿no? Y ven el mercado agroecológico de una forma distinta que un mercado convencional. Eso es interesante porque nos permite ahí pensar, ¿no? Pensar dentro del colectivo agroecológico y del movimiento agroecológico en general, cómo vamos, o cómo se va resolviendo estas demandas de las organizaciones campesinas, de los productores sobre todo, ¿no? Datos importantes que me parece que también es relevante para pensar el colectivo hacia adentro es que el eje de costumbres y prácticas es relevante, pero no es tan relevante. Es decir, a pesar de que se consideran como montubios en la costa e indígenas en la sierra, eh, producir alimentos y alimentos agroecológicos por su cercanía con las prácticas más tradicionales no es un factor, no es un factor preponderante, es un factor que existe y que está ahí permanentemente, pero no es el que les empuja a tomar la decisión, ¿no? Lo mismo pasa con el acceso a insumos y sobre todo en el tema del clima. También cuando preguntamos si es que el clima es un factor importante a la hora de tomar decisiones, lo que nos han dicho es que no está presente en la toma de decisiones, pero no es el que determina, ¿no? La toma de decisión. Me parece que ahí es importante también que el colectivo piense, digamos, cómo discursivamente incluso puede llegar con distintos mensajes, ¿no? Hacia las poblaciones y hacia mejor dicho, hacia los productores y productoras agroecológicas, que por el momento, con los datos que nos muestran, es lo que define su producción, es la generación de ingresos, porque tienen muchas necesidades, y la producción alimentaria propia. Eso, digamos, parece que no es una novedad, porque lo mismo pasa con productores convencionales, ¿no? Que producen para mejorar sus ingresos y también para su alimentación. Pero hay que ver, digamos, no hay que ver por qué esto sucede en los productores agroecológicos o cómo los productores que toman la decisión de hacer agroecología lo hacen por mejorar sus ingresos y por su alimentación familiar, y ahí cómo encaja la propuesta agroecológica, ¿no? Esto voy a pasar brevemente porque es del detalle, digamos, de cómo se llega a estos datos más generales. Y igual, ¿no? En la costa y en la sierra hay dos tipos de productores, así como vimos en el análisis más estructural, ¿no? En los ingresos es preponderante, la alimentación es preponderante, y hay ciertas diferencias en el caso de las costumbres, intercambios y clima dentro de los mismos productores y los mismos territorios. Lo mismo pasa en la sierra, ¿no? Hay más coincidencias cuando se habla de intercambios, de ingresos y de clima, y hay menos coincidencias cuando se habla estrictamente de alimentación y de costumbres, ¿no? Pero bueno, esto lo podrán ver con mayor detalle. Pero en términos generales, lo que vemos es que son pequeños productores con accesos limitados de recursos, donde hay brechas todavía de género, tanto en la administración como en la toma de decisiones, y donde hay un uso de suelo que está en disputa, ¿no? Uno para la propia alimentación y otro para el mercado. Pasa eso en la sierra y pasa eso en la costa, con sus diferencias, tanto, vamos a decir, tanto regionales, pero también al interno, y eso es esa era la importancia, digamos, ¿no? De mirar la diversidad de la producción agroecológica en los mismos actores agroecológicos, porque a veces también se tiende a homogenizarlos. El resultado número dos es respuesta a la pregunta: ¿dónde aparecen las iniciativas agroecológicas? Y lo que nosotros vemos, eso hicimos con grupos focales, es que en la costa aparecen las iniciativas agroecológicas como respuesta
a las diferentes problemáticas que empiezan a haber y que empiezan a haber actualmente en los territorios de la costa, pero también ya problemas históricos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí una nube de palabras y ahí resaltan palabras como narcotráfico, inseguridad, corrupción, concentración de tierras, contaminación de ríos, contaminación hídrica, deforestación, que son los grandes problemas donde emerge minería también, ¿no? Donde emerge la agroecología como respuesta a muchos de estos problemas, pero también donde los productores y productos agroecológicos están preocupados por los problemas actuales. Es decir, hay una configuración, bueno, problemática que permite que aparezcan las iniciativas agroecológicas, ¿no? Pero también al mismo tiempo estas iniciativas agroecológicas están profundamente preocupadas por los problemas que se avecinan, ¿no? Y ahí les he puesto dos mapas, ¿no? El uno es un mapa que salió en Plan B, una revista Plan B, sobre el tráfico de drogas y sus rutas en el Ecuador. Y lo que vemos es la costa como tiene la mayor cantidad de rutas fluviales, pistas, pistas de avionetas, ¿no? Y también caminos, digamos, por donde gira o por donde va, digamos, el mercado del narcotráfico, acompañado obviamente de todo el tema de violencias. Y ahí aparecen y están las propuestas agroecológicas como una alternativa distinta, ¿no? Em, a estos problemas que existen. Y abajo está el mapa también del Ecuador. Esto tal vez, no sé si Adriana fue antes que mí o irá después, pero les podrá explicar mejor. Este es un mapa del Ecuador. Si ven la parte de la costa, esas manchas verdes, amarillas, digamos, es por donde crece la agroindustria. Entonces la costa está cruzada por las plantaciones de agroindustria, las plantaciones de agroexportación, ¿no? Que contaminan los ríos también, que concentran las tierras y también ahora por el problema del narcotráfico con mayor visibilidad. Y esto es lo que configura de alguna forma que emerja la agroecología también, no solo como una respuesta al sistema agroalimentario, ¿no? De una propuesta alternativa, sino también como una propuesta, dice un autor, incluso civilizatoria, es decir, que se disputa el sentido de la misma vida, de la administración de los recursos naturales, de la administración de la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, en la costa es preocupante, pero a la vez es interesante ver dónde aparecen estas iniciativas, escuelas, fincas, etcétera. Y en la sierra pasa algo parecido. Ahí el tema, digamos, el tema narcotráfico sí es un problema, pero más graficado como violencia, pero tienen otras preocupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la desnutrición crónica, la deforestación, la contaminación hídrica sigue siendo un problema muy ligado al tema de la minería o de la expansión minera, ¿no? Lo que vemos en la Sierra Norte y en la Sierra Centro-Sur es la minería como uno de los problemas centrales, la contaminación hídrica, las deforestaciones, la basura incluso, ¿no? Y la desnutrición como problemas que preocupan a los productores y productoras agroecológicas, ¿no? Y lo que vemos al lado es un mapa igual del catastro minero de cómo en la Sierra Centro se amplía, ¿no? La frontera minera y es también los lugares donde hay producción agroecológica, hay iniciativas agroecológicas y alternativas, ¿no? Entonces, en términos generales, el resultado número dos, lo que nos explica igual es, digamos, se puede decir mucho, pero bueno, no hay tiempo para profundizar, pero lo que nos dice el punto dos, el resultado número dos es que la agroecología aparece en aquellos lugares donde hay conflictividad, ¿no? Con el avance del capitalismo, con el avance de esas estructuras del capital mafiosas también, eh, de la agroindustria, en el caso de la costa, del narcotráfico también, de los corredores del narcotráfico, digamos, en este caso, y en la sierra también, que va creciendo, digamos, o ya está la agroecología ahí donde se están haciendo concesiones mineras o ahí donde ya se hacen concesiones mineras, aparecen también la agroecología como opción, como oportunidad. Entonces, la agroecología, para pensarlo desde el colectivo, ¿no? Para que el colectivo también mire ahí un debate y un acompañamiento, como lo hizo con, con el Chocó Andino, ¿no? Que ya es una experiencia súper interesante del colectivo, como actor acompañando un proceso antiminero y proponiendo la agroecología como alternativa, digamos, un poco viene a ser lo mismo esta dinámica, ¿no? Las demandas territoriales y las preocupaciones territoriales
lo que nos muestran es que la agroecología está ahí no solo como un, como una propuesta alternativa en la producción de alimentos estrictamente, sino que esa propuesta alternativa en la producción de alimentos puede generar un ecosistema social, político, de otras alternativas también que beneficien al territorio y que puedan competir, que puedan resistir, ¿no? Y dar otras alternativas a jóvenes, mujeres, niños, etcétera, en esos territorios ahora muy conflictuados, ¿no? Por los distintos problemas. Entonces, ahí hay otro eje, digamos, de la agroecología y que el colectivo pone mucha atención. Y finalmente, el resultado número 3 es qué debates se dan alrededor del colectivo agroecológico. Y aquí lo que nos hemos adentrado es qué se debate dentro del colectivo, cuáles son los ejes más problemáticos, ¿no? Qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen. Esto es como una autocrítica y igual está para el debate. Y digamos, nos ayuda también a la reflexión. Nosotros lo que hemos identificado son 8 tipos de debate, cada uno con su particularidad, pero que cruza los otros, ¿no? Hay un tipo de debate que le decimos nosotros debates actuales, que tienen que ver con discusiones que se dan al interior del colectivo agroecológico y que causan de alguna forma fricciones, ¿no? Y hay otros debates que llevan a replantearse las miradas del colectivo sobre problemáticas que parecen estar resueltas, digamos, donde parece que todo está, donde todos coinciden, todos y todas coinciden, pero vas un poco hacia adentro, hacia los debates más profundos sobre esos temas y vas a ver que ahí hay eh, diferencias abismales, digamos, ¿no? Diferencias muy profundas entre lo que se piensa, digamos, sobre el ingreso, autoabastecimiento alimentario, ingresos, costumbres, etcétera, ¿no? Pero vamos, rápido les voy a explicar los 8 debates así, flash. Los debates actuales, ¿no? Lo feliz y solo lo feliz, esto quiere decir, hay un debate de la agroecología que no es debate, sino que lo que se hace es recoger todas las buenas noticias de la agroecología y se muestra entonces como esa propuesta alternativa eh, que no tiene problemas, ¿no? Que únicamente crecen las fincas, crecen las unidades de producción agroecológicas, crecen los mercados agroecológicos, crecen las zonas de intercambio, crecen las, am, las canastas, hay más escuelas, etcétera, etcétera, y se hace digamos, un discurso, ¿no es cierto?, muy positivo de la agroecología, que está bien para presentarlo como alternativa, pero que no mira los problemas más internos, ¿no? Entonces eso es algo que pasa en el colectivo, eso, algo que pasa en el movimiento también, y bueno, hay que em, mirarlo con autocrítica, digamos, ¿no? El otro debate tiene que ver con la ausencia de orientación política y tiene que ver también con las diferentes fracciones, ¿no? De interpretaciones que se tiene de la agroecología dentro del mismo movimiento agroecológico. Entonces, por ejemplo, hay ausencia de orientación política frente a gobiernos neoliberales, gobiernos progresistas. Hay falta de orientación política en el sentido de hacia dónde va la agroecología como proyecto para el campo, como proyecto para la agricultura, como un proyecto civilizatorio. No es que no se debata, perdón, no es que no hayan ideas. El problema es que no se debate y no se confronta para construir un programa agroecológico que además permita el diálogo con otros actores sociales, ¿no? Em, entonces, lo que hay es ausencia de orientación, que tiene que ver con no hay confrontación de debate sobre la orientación política del colectivo en general, ¿no? El número 3 es el rol perverso de las ONGs. Ese es un debate que también es importante dentro del colectivo porque hay un discurso contra las ONGs, ¿no es cierto? Que a veces no es tan justo, digamos, ¿no? Mm, tiene que ver con condenar a las ONGs por sus prácticas. Muchos pueden estar uno de acuerdo con cómo actúan las ONGs, pero por el otro lado es
estratégicamente algunos actores del colectivo agroecológico nos decían, bueno, que trabajan con ciertas ONGs porque de alguna forma hay que encontrar recursos para poder sostener ciertos procesos. Ese es un debate, digamos, que está presente, pero que no se, no se ha llegado, digamos, a la discusión dentro del colectivo y dentro del movimiento agroecológico a saber por dónde ir, ¿no? O rompes con las ONGs, o trabajas con las ONGs, o estratégicamente, ¿qué haces, digamos, ¿no? Lo que hay es una fricción de visiones, pero no hay un debate tampoco profundo sobre las ONGs. Solo se ve como, muchos lo ven como perverso, gente que denuncia a las ONGs trabajando en las mismas ONGs, digamos, ahí hay otro lío, pero bueno. Y el punto 4 es lo no tan feliz, que recoge un poco los puntos que ya les había comentado y tiene que ver que dentro del colectivo agroecológico y del movimiento agroecológico, las distintas visiones, hay distintas fracciones de concebir la agroecología, que aunque se digan apolíticas, hacen política dentro de la propuesta agroecológica y permite de alguna y no permite de alguna manera consolidar un programa o una propuesta más general, digamos, ¿no? Que pueda unir o que pueda generar identidades alrededor de la agroecología impulsada desde el movimiento agroecológico, ¿no? Entonces, lo no tan feliz tiene que ver con esas visiones que a veces caen en lo moral, esas visiones de la agroecología que partiendo de principios quieren que todos esos principios únicamente se apliquen, ¿no? Se apliquen en todas las fincas, en todos los territorios, cuando hay que darse cuenta, digamos, que hay territorios diferentes, hay eh, productores y productoras distintas, etcétera, donde la agroecología tiene que adaptarse finalmente a esas condiciones y construir de manera colectiva, digamos, y de manera participativa. Pero sobre todo también hay una agroecología, vamos a decir, menos campesina y popular y una agroecología más urbanizada, vamos a decir, ¿no? Que en lugar en los últimos años, en lugar de coincidir como si lo hacían antes, lo que ha hecho es fraccionar el movimiento agroecológico, ¿no? Lo campesino y popular por un lado y lo más urbano, digamos, por el otro. Y estos debates se reflejan, digamos, en esos otros debates que se replantea el colectivo agroecológico, ¿no? Como es el debate sobre los ingresos y el autoabastecimiento. Es decir, si la propuesta agroecológica no resuelve de alguna forma, ¿no? El acceso a ingresos, ¿no? O la oportunidad de tener ingresos a los pequeños campesinos y el autoabastecimiento alimentario al mismo tiempo, hay ahí como fricciones dentro del colectivo. Hay gente que está un momento, luego se sale o se cambia, vamos a decir, o vuelve a lo convencional, etcétera, porque finalmente para muchos la agricultura sigue siendo su única fuente de ingreso o su fuente más importante de ingresos, ¿no? Y aquí hay una diferencia con aquellos productores agroecológicos y productoras agroecológicas que no viven de la agricultura, sino que tienen otros trabajos o están subsidiados de alguna otra forma, versus los campesinos y campesinas que sí viven de la agricultura, ¿no? Y de su autoabastecimiento. Ahí hay que ver un poco cómo el colectivo asume esa crítica también al interno, se replantean, ¿no? El tema de costumbres y saberes de la misma forma son importantes discursivamente, pero al momento de la aplicación falta la sistematización de esas prácticas, falta el intercambio, ¿no? Y sobre todo la sistematización para ir construyendo ese diálogo de saberes potente. En el caso de la comercialización, de la misma forma, la comercialización es uno de los principales problemas que tiene la agroecología, ¿no? Bueno, y el mercado agrícola en general, pero bueno, la agroecología, uno de los principales demandas es resolver su mercado, ¿no? A través de la comercialización y los circuitos cortos, etcétera, pero a veces es el momento más decepcionante de la agroecología cuando no realizas, no logras vender el producto, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que pensar un poco en cómo se aborda el tema de la comercialización y cómo se garantiza. Esto está atado al tema de los ingresos, etcétera, ¿no? Y finalmente el consumo que tiene que ver con este parámetro que yo les decía que
empieza a dividir la agroecología entre una agricultura más urbana que se ve desde el consumo y otra más campesina y popular que tiene que ver con la producción, digamos, ¿no? La producción y ciertas alianzas con sectores populares, ¿no? En el caso del consumo, digamos, el debate del consumo avanza a pasos agigantados, es un tema importante y central, es un aliado, ¿no? del proceso agroecológico. Sin embargo, cuando lo que hemos visto, cuando desde el consumo se piensa toda la red agroecológica, ahí hay un problema porque desde el consumo se empieza a pensar, digamos, no en mercados diferenciados, sino al consumo o al consumidor consciente un, como un ciudadano, una ciudadana que puede adquirir, vamos a decir, que puede adquirir esos productos agroecológicos a un precio X, ¿no? Siempre un poco más alto. Entonces, aquellos que no son consumidores conscientes son desplazados, pero desplazados y desclasados, vamos a decir así. Se piensa el consumo sin una crítica a la estructura de desigualdades, a la estructura de clases, a la estructura del ingreso, etcétera. No se piensa el consumo como el fin último de la agroecología, pero no se lo piensa eh, como esas posibilidades limitantes que tienen ciertos consumidores, ¿no? Más populares que viven con menos de $2 a la semana, por ejemplo, ¿no? O al mes incluso. Entonces ahí el debate del consumo se vuelve excluyente. Pero bueno, lo digo en términos generales y ustedes ojalá puedan revisar en algún momento el informe. Y todos estos 8 debates, digamos, generan 3 posiciones, ¿no? Una posición institucional y no institucional alrededor de la agroecología, es decir, institucional, aquellos que miran en el Estado las posibilidades de fomentar la agroecología, y no institucional, aquellos que rechazan totalmente cualquier negociación o cualquier alianza con el Estado, y lo que mejor hacen es, digamos, es una propuesta más autonómica, ¿no? Sin embargo, y esto es interesante también mirarlo, aquellos actores que son más institucionales, es decir, que buscan tener una relación con el Estado para el fomento de la agroecología, no buscan una formalidad en su organización, ¿no? Se mantienen más en el formato de red, en el formato de no responsabilidad o no, vamos a decir, se ven menos en una estructura de representación, ¿no? Es decir, no se ven como movimiento, se ven como campaña o se ven como, eh, como un momento coyuntural, digamos, donde se une la gente y hace alguna organización o hace alguna actividad. Pero es chistoso, bueno, más que chistoso, pero es interesante porque quienes no quieren una organización formal sí son proinstitucionales, ¿no? Mientras que los no institucionales, los más autónomos, buscan una formalidad, es decir, buscan una estructura organizativa, ¿no? Y las posiciones que yo ya les venía diciendo, hay una posición muy moralista de la agroecología que mira a un agroecólogo, ¿no? Al deber ser de la agroecología, una agroecología ideal, basada en principios inamovibles, digamos, ¿no? Pero hay otra propuesta agroecológica menos moral, aunque la moral es o sea, la propuesta agroecológica basada en lo moral, en lo bueno y en lo malo, digamos, eh, empieza a ser excluyente, mientras esa propuesta agroecológica más diversa es más incluyente, es decir, no juzga al pequeño productor que no tiene ciertas condiciones por no ser un buen agroecólogo, o tampoco juzga al consumidor como inconsciente o ignorante porque no tiene los recursos para poder comprar, sino que mira un poco en esa diversidad, en esas condiciones de limitación incluso de las clases populares, la posibilidad de construir un proyecto eh, agroecológico, ¿no? Con eso yo termino, creo que me fui un poco más del tiempo, y nada, les dejo ahí, ojalá puedan en algún momento revisar el informe, creo que la Jova que está por ahí les puede compartir en sus a través del correo electrónico el informe para que lo puedan leer y poder debatir. Este es un informe que esperamos en algún momento volverlo a realizar, una investigación que esperamos volverla a realizar para mirar un poco hacia dónde han girado los debates de la agroecología dentro del colectivo y alrededor del movimiento en general.
pero también esas condiciones, ¿no? De los pequeños y pequeñas productoras y esas diferencias internas que existen en la misma agroecología. Entonces, en términos generales, como conclusión, lo que nosotros vimos en el informe es que dentro de la agroecología también existen diferencias, ¿no? Dentro de la agroecología también hay posiciones distintas. Dentro de la agroecología no todo es felicidad y solo felicidad, sino que también hay confrontación, también hay debate, también hay líneas, digamos, antagónicas, ¿no? Y a veces no se, que a veces no se ve. Pero también hay productores y productoras que entran a la agroecología con distintas intenciones, ¿no? Unos para tener mejores ingresos, otros para alimentarse mejor y otras unidades de producción que se van insertando, digamos, en una propuesta alternativa frente a la minería o frente al crimen organizado, etcétera. Entonces, digamos, lo que nos interesa en esta investigación de cómo está la agroecología es mostrar cómo a partir de dinámicas concretas alrededor del colectivo agroecológico podemos encontrar esas distintas o esas diferencias, vamos a decir, dentro de los mismos sectores agroecológicos, ¿no? Y no caer en el discurso de la homogenización y del que todo está bien, cuando lo importante es mirar esa diversidad al interno y poder salir juntos y juntas, digamos, con un programa consensuado en ejes generales, ¿no? Siempre va a haber diferencias, sin duda, pero lo importante es eso, ¿no? Pensar un colectivo agroecológico, digamos, diverso y que respete, digamos, las distintas opiniones y las distintas entradas de la agroecología, ¿no? Eso, les mando nuevamente un abrazo, espero que terminen con éxito la jornada y pues bueno, pueden enviarme sus preguntas por Gmail. Ahí está mi correo electrónico y nada, un abrazo, hasta luego.